Se mueve el escenario político, todo esto ya a 2 meses desde que estalló el caso de los convenios, pero también ante la salida del ministro, ahora exministro Giorgio Jackson, en un escenario que se veía complejo, si es que consideramos la acusación constitucional que había anunciado republicanos que iba a presentar en su contra. ¿Cómo se está viendo en estos momentos el escenario político con estos nuevos antecedentes? ¿En qué pie quedan las reformas emblemáticas del gobierno? Vamos a estar hablando de todo esto con el diputado de la Democracia Cristiana, jefe de la bancada, también miembro de la comisión investigadora del caso Convenio, participante de comisiones tan importantes como Salud, Hacienda, el diputado Erika Edo. Diputado, bienvenido a MULTV, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo estás, Patricia? Muchas gracias por la posibilidad de conversar esta mañana intensa de Intensa 14 de mañana, agosto. diputado. Bueno, llevamos 2 meses bien intensos, la verdad, pero ahora le sumamos esta salida, la renuncia del ministro Giorgio Jackson. Partamos por ahí, diputado. ¿Qué le pareció la salida del ministro? Me parece bien que haya salido Giorgio Jackson del gabinete. Nosotros como bancada habíamos dicho en el marco de lo que iba a ser esta presentación de la nueva acusación constitucional que se presentaba hoy, si eso hubiese seguido adelante, le habíamos dicho al presidente de la República y al propio ministro Jackson que era tiempo de hacer una reflexión si la presencia del ministro en el gabinete le hacía bien al gobierno, le hacía bien a esta búsqueda de acuerdos que quiere llevar adelante el gobierno y si le hacía bien también al propio exministro Jackson a esta altura. Yo simplemente recordaba antes que comenzásemos este programa que cuando conversé con él en el mes de enero en la presentación de la primera acusación constitucional, y yo le comuniqué que nosotros no íbamos a apoyar esa acusación constitucional. Yo sí le recomendaba, y de buena fe lo hicimos, al ministro Jackson en ese minuto, que era bueno que tal vez él saliese en ese instante del gabinete, porque esta tensión hacia él iba a continuar y creo que el tiempo nos dio la razón. Yo vuelvo a repetir algo que dije fuera de cámara. Jackson se había convertido como en el Chadwick de Piñera, es decir, toda la animadversión, toda la furia política de un sector estaba radicada en él y la verdad es que le hacía muy mal al propio Jackson y al propio gobierno. Así que me parece bien esta salida finalmente del gabinete. Diputado, y así como en esa primera oportunidad ustedes le dijeron al ministro que no iban a estar en favor de esa acusación constitucional, ¿cuál era la postura de la democracia cristiana en esta nueva oportunidad que se abría con el anuncio republicano? Con franqueza, Patricia, nosotros esperábamos que el presidente tomase la decisión o el propio ministro de que saliese del gabinete. Esa era nuestra apuesta, y nosotros lo que veíamos es que se estaba construyendo una mayoría para apoyar esta acusación constitucional, sea porque sectores de centro, CDU, el propio PDG, la iban a apoyar, o también porque incluso sectores oficialistas, algunos parlamentarios, pudiesen ausentarse el día de la votación. Ese escenario se comenzó a configurar muy rápidamente y además en los días previos tú habías tenido a personas, por ejemplo, ligadas al PPD, que habían dicho que era bueno que se fuese Jackson del gabinete, el propio presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes, camarada, ¿no es cierto? Y hoy día presidente de la Cámara había dicho que esta era una situación que requería un cambio de gabinete. Entonces habían varias señales que indicaban que por lo menos la situación de Jackson era compleja al interior del gobierno, del gabinete, y por tanto creo que las señales políticas fueron lo suficientemente contundentes para que esa reflexión llegase a esta conclusión que ya tenemos a partir del día viernes, ¿no es cierto?, que es la salida de Giorgio Jackson del gabinete del presidente Gabriel Boric. ¿Y qué le pareció el mensaje, el extenso mensaje además del exministro cuando él comunica su salida y también la defensa, el apoyo que recibió por parte de los miembros del gabinete después de que se concretara esto, de que salía de desarrollo social? A ver, a mí me parece que pasaron algunos hechos que son como bien evidentes, o sea, que son parte también de la escenografía. A mí me costaría entender que una persona como Jackson, por lo que él significa en la creación del Frente Amplio, de Revolución Democrática, en el rol que ha jugado junto al propio presidente, no reciba respaldo del propio gabinete. O sea, me parece que eso es algo que era, en mi opinión, algo de cierta obviedad que fuese a suceder. Yo creo que sí el ministro debió haberse hecho cargo de algunas situaciones más políticas. Él ejerce un liderazgo sin duda al interior de Revolución Democrática, funda Revolución Democrática y es un partido que está hoy día involucrado sin lugar a dudas en el centro de este caso convenio. Se han generado fundaciones ligadas a gente de Revolución Democrática que simplemente está concertado para defraudar al fisco. Yo esto lo vengo diciendo hace 2 meses, lo vuelvo a repetir hoy día. Aquí hubo una concertación de personas
para defraudar al fisco, para financiar de manera irregular la política o campañas políticas, y eso hay que asumirlo de esa forma. Yo hubiese esperado en ese sentido un poco más de autocrítica del ministro. Tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo en su despedida, pero finalmente hoy día ya está fuera del gabinete y hoy día la justicia, ¿no es cierto?, va a seguir investigando estos hechos que involucran a personeros ligados a este mundo, a Revolución Democrática, así como la Fiscalía está avanzando en lo de Karina Oliva, ¿no es cierto?, que estuvo vinculada al Partido Comunes, y aquí esta idea de bondad, de seres iluminados del Frente Amplio, se ha ido al tacho de la basura. ¿Ah? Son En ese ni sentido, más ni menos que diputado, otros seres humanos. en ese sentido, ante estos casos que usted describe, pero también sumada a la renuncia del ministro Giorgio Jackson, ¿qué significa para usted, políticamente hablando, la salida de una persona como él en el gobierno? Es, digamos, el hecho hoy día, diría, más fuerte de que hay una generación que llegó con un discurso de ser distintos, de ser moralmente distinto al resto de los chilenos, que se cae al tacho de la basura. Es decir, esa ilusión que ellos mismos tal vez se creían y que quisieron venderle a la gente, hoy día desaparece. La ilusión de que somos mejor que los demás se cae, se termina. Creo que eso es lo que representa Jackson hoy día. Este es el momento de la madurez, de poner los pies sobre la tierra, de decir, mira, nosotros también podemos cometer actos de corrupción en la política, siendo una generación nueva. Y lo bueno, la oportunidad que tiene esta nueva generación, ¿no es cierto? Estoy pensando en los menores de 40 años, que son hoy día quienes gobiernan o están en cargos importantes, es que tienen la oportunidad de rectificar, de cambiar de actitud, de asumirse también con los mismos problemas que tienen otros seres humanos y no sentirse ni iluminados, ni distintos, ni elegidos por el Señor como una nueva raza que nos viene a iluminar el camino. Creo que esa cosa mesiánica que tenían con la salida de Jackson simplemente hoy día se termina. Diputado, y ahora con la salida del ministro y también con las cosas como están, a propósito del caso convenio, a qué lado de la cancha diría usted que quedó la pelota? Porque aquí mucho se insistió, lo decía el ministro Joe Jackson en su salida, que que él dejara el gabinete era más bien para ceder en este escenario complejo donde algunos estaban trancando esa pelota para hablar de las reformas emblemáticas, para llegar a acuerdo, hacía referencia directa a la derecha, pero entonces ahora que no está, cómo ve usted el escenario? ¿Cuán probable es efectivamente tener esas conversaciones? Mira, me voy a salir de la pelota del fútbol y me voy a ir a la pelota del tenis, ¿ok? ¿Por qué, Patricia? Porque veo que hoy día había la oportunidad de abrir el juego con la salida de Jackson, de efectivamente avanzar en acuerdo, pero el gobierno comete errores no forzados, ¿ah? Y por eso me voy al tenis. Me parece que la frase que plantea el presidente de la República en relación a Sergio Onofre Jarpa, por ejemplo, de quien yo tengo un juicio histórico, político hecho por el rol que jugó en el golpe de Estado, por el rol que jugó como ministro del Interior en la dictadura de Pinochet, pero también por el rol que jugó durante los años 90 con el reencuentro de la democracia. Uno, y yo en lo personal tengo un juicio histórico y valórico de él. Pero el presidente comete, en mi opinión, un error no forzado cuando da a conocer lo que él piensa, pero al mismo tiempo le pide a la derecha, y principalmente a Renovación Nacional, que se allane un acuerdo en el tema de pensiones. Y al plantear lo que dice Don Onofre Jarpa, simplemente creo que le pega un portazo a Renovación Nacional y dificulta ese diálogo. Entonces, lo que había avanzado con la salida de Jackson vuelve unos pasos atrás al estilo Michael Jackson, ¿no es cierto? Con, perdona que lo diga así, a lo Michael Jackson, con esta crítica que hace, porque en el fondo vuelve a poner una tensión que era innecesaria. Y yo ahí lo que quiero plantearle al presidente, yo sé que a él no le gusta que uno le envíe mensajes, porque me lo ha dicho en alguna oportunidad, pero yo ahí lo que le digo al presidente con mucho afecto es, mire presidente, cuando uno quiere construir acuerdos, no tiene que poner tanto el acento en las diferencias, en aquello que me va a distanciar, si me interesa construir un acuerdo. Avancemos en aquello que nos une. Yo creo que en sectores de la derecha hay claridad respecto a la necesidad de avanzar en una reforma de pensiones, pero es difícil avanzar si tú a la primera de vuelta encaras que el fundador de Renovación Nacional es un ser prácticamente perverso, oscuro. Eso simplemente dificulta. Y, Entonces, yo creo que está y- abierta la cancha, ¿eh?
pero no hay para qué volver para atrás. Llamó harto la atención, diputado, esto de las palabras del presidente Boric a Onofre Jarpa. ¿Por qué cree que fue? Yo sé que no tiene la respuesta, pero políticamente hablando, ¿qué lectura se le puede hacer a aquella frase si es que consideramos además el momento político en que lo hizo? O sea, mira, yo aquí he hecho a volar mi imaginación, para ser muy franco, Patricia, porque no logro explicarme por qué lo hizo, pero si he hecho volar mi imaginación, yo tengo la impresión que en el fondo lo hace como, tiene que asumir un costo tan alto en lo personal, en lo humano, en lo político, de que ve partir a una persona como Jackson, que es parte del corazón de este gobierno, es corazón y cerebro de este gobierno. En el fondo ve una oportunidad para poder enviar un mensaje también a sus huestes de decir, esto no es a título gratuito, esto no es a cambio de nada, se va Jackson, pero se va por una presión de una derecha que fue golpista como Onofre Jarpa, que está tan lejos de la democracia. Yo creo que le envía un mensaje a su gente de decir que no se doblegan. Pero en ese mensaje, lo que había avanzado con Renovación Nacional, por eso digo yo, como Michael Jackson, retrocede 2 pasos. ¿Mm? Y respecto a la UDI, ¿cómo ve usted esas aguas? Porque el mismo Javier Macaya, presidente del partido, salió a decir que ahora estaban abiertos a conversar con el gobierno después de la salida de Jackson, pero marcó el punto en que aquí los malos proyectos refundacionales, decía él, el gobierno tiene que cambiarlos. Entonces, algunos desde el oficialismo criticaban que más bien esto había sido un engaño, el de que iban a conversar después de la salida de Jackson porque ahora se enfrentaban a que le estaban pidiendo que además cambiaran los proyectos. Sí, mira, para mí, por lo menos que estoy en el Parlamento, que estoy hace 1 año y meses en el Parlamento, era público y notorio, no sé si para todo el mundo, que la relación entre el presidente Boric y Javier Macaya era una buena relación. Era una relación de mucha comunicación, de llamados telefónicos, y sin duda que Javier Macaya jugó un rol, por ejemplo, para permitir este segundo proceso constituyente. O sea, él se allanó un acuerdo y en eso conversó mucho con el presidente. ¿Por qué esto se distanció? No sé si fue solo por Jackson o fue por el tema de la calidad de los proyectos. Lo que sí es importante es que la UDI hizo un punto político y dijo, mientras esté Jackson no nos sentamos. Bueno, hoy día no está Jackson, por tanto, tienen que sentarse a esa mesa a conversar. Hoy día han puesto un nuevo punto sobre la mesa, que es que sean unos buenos proyectos. Bueno, uno determina si es un buen o mal proyecto en la medida que está sentado en esa mesa y conversa. Respecto del proyecto, por ejemplo, previsional, la bancada de la democracia cristiana lo ha dicho con mucha claridad al principio. Nosotros creemos en la libertad de elección, es decir, que tiene que haber también participación del mundo privado, que los trabajadores y trabajadoras pueden elegir dónde poner su dinero, por tanto hay libertad de elección, que tiene que haber grados de solidaridad, sin duda, porque hay que arreglar las pensiones también de los que se han pensionado hoy día, y en ese sentido, lo vuelvo a decir, Patricia, con mucha claridad, la opinión de la democracia cristiana es que este 6% de cotización adicional, un 3% vaya a solidaridad y otro 3% a la capitalización individual. Y de ahí no nos vamos a mover. Yo esto lo conversé con Alberto Undurraga la semana pasada, apareció, ¿no es cierto?, en un diario, en la segunda, perdona que no es para hacerle propaganda, es simplemente porque apareció con mucha fuerza ahí, que la ADC se había abierto al 4-2, 4 para solidaridad, 2 para... No, nosotros mantenemos 3 y 3. Nos parece que eso es lo sensato, eso es lo que a nosotros nos hace sentido y también lo que yo recojo de la propia ciudadanía y lo recogemos los parlamentarios. Y por tanto yo también lo quiero volver a decir. Ese es nuestro punto para alcanzar un acuerdo y eso lo vamos a defender en la Cámara de Diputados. Y entonces, ¿cuánta posibilidad real le ve, diputado, a que la reforma de pensiones salga en este gobierno, en este año? Porque las posturas, si bien podríamos decir que han ido cambiando desde que se presentó el proyecto, no solo ha cambiado el proyecto, sino que también la apertura de algunos sectores con alcanzar este punto de consenso, igual se ven muy lejanas. Entonces, ¿cuánta posibilidad real ve usted de que esto Son, salga a la luz? son aparentemente lejanas, Patricia, porque en la propuesta que hizo hace unos años atrás en el gobierno de Sebastián Piñera, la propuesta que llevó el gobierno y que la conversó en esa época con la propia democracia cristiana y que rechazó el Frente Amplio, fue de un 3 para cotización individual y un 3% también para el tema de la solidaridad. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este trayecto que la derecha se convenció de algo distinto? A mí no me queda tan claro, por eso creo que todavía hay espacio para un acuerdo de esa naturaleza. Lo que yo no estoy de acuerdo y lo quiero aprovechar de decir acá, es que a mí me diga, mira, es que planteemos en la Cámara de Diputados y busquemos los votos para decir
un 4% para solidaridad y un 2% para la capitalización individual, pero esto lo arreglamos en el Senado y en el Senado lo dejamos 3-3. Yo para hacer el papel de torpe no estoy disponible. ¿Por qué? Porque si todos en general se conversa tras bambalinas que 3-3 es razonable, entonces aprobemos eso en la Cámara de Diputados y lo ratificamos en el Senado. Pero yo no estoy dispuesto para hacer la pantomimia de decir la Cámara de Diputados aprueba 4 para solidaridad, 2 para la cotización individual y después nos corrigen nuestro error en el Senado. Yo por lo menos me tengo algún grado de respeto intelectual, humano y político para no darme las de payaso en una votación que me parece absurda. ¿Y ve espacio para que el gobierno se abra ese 3-3? Pero si el gobierno está presentando 4-2 en la Cámara de Diputados para poder negociar 3-3 en el Senado, entonces, en mi opinión, están cometiendo el mismo error que cometieron con la reforma tributaria que perdieron en marzo de este año, porque ¿para qué fuerzan una votación que después dicen que la arreglan en el Senado? Digamos con sensatez desde el principio lo que queremos hacer, y si después tienen una conversación distinta en el Senado, ok, lleven adelante el gobierno esa conversación, pero me parece insensato, de verdad lo digo, simplemente por una cuestión de táctica, arriesgar una reforma previsional, porque la derecha no va a aceptar el 4-2. Si durante, insisto, el gobierno de Piñera estuvieron dispuestos a un 3-3, y a nosotros desde la democracia cristiana nos parece razonable que se aumente la capitalización individual, principalmente de los sectores medios, profesionales del país, y también existe un espacio para la solidaridad porque creemos en eso. O sea, hay que mejorar las pensiones efectivamente los que hoy día del 1,5 millones que está pensionado. Eso nos parece justo. Pero también en un sistema en que tú sientas que estás haciendo un aporte como trabajador que te beneficia y aprovecha también de beneficiar a otros. Yo creo que eso le hace sentido a la gente, pero que la mayor parte se vaya a solidaridad, a mí me parece que eso no le hace sentido a la gente, por lo menos lo que yo recojo en el Gran Concepción, que es el lugar que represento, la gente no le cuadra mucho eso, y además todo esto metido, ¿no es cierto?, en el lío del manejo de dinero que ha pasado con los gobiernos regionales, fundaciones, etcétera, y eso también afecta el famoso acuerdo del pacto fiscal, pues la gente dice, ¿para Eso, qué quieren eso, más eso dinero para si lo votan? cerrar, eso para cerrar, diputado, esto de los convenios, cómo iba salpicando a distintas autoridades, bueno, a las fundaciones, para qué decir los gobiernos regionales. Usted es miembro de la comisión investigadora del caso convenio, tiene además un propio caso que está generando mucho revuelo en la región del Biobío. ¿Qué expectativas tiene de esta comisión, de lo que se pueda sacar en limpio? Yo creo que esta comisión va a avanzar si hay sabiduría, lo quiero poner en esos términos, por parte del presidente de la comisión, que es el diputado Castro de Renovación Nacional. Si se pretende desde esta comisión solo poner el énfasis como que este es un problema de este gobierno, creo que vamos a llegar a nada. Si se pone el énfasis en un problema de Estado, es decir, cómo se han organizado el propio gobierno, los gobiernos regionales, en transferir recursos a fundaciones que no tienen la experiencia o que son multipropósitos, multifacéticas, o sea, tú sabes, por ejemplo, Procultura se dedica a la salud mental, a preservar patrimonio, a pintar edificios, a poner agua potable en los campamentos, a hacer, o sea, no sé, aquí hay fundaciones que dan para todo, ¿eh? Verdaderos Leonardo da Vinci de la cuestión pública y social. Y otras fundaciones que realmente simplemente se conformaron hace muy poco tiempo para recibir recursos y que está destinado o a enriquecer a personas o a financiar de manera irregular la política. Y eso también pasó en los gobiernos regionales, o sea, el escándalo que tenemos en la región del Biobío. Mira, de hecho hay 2 matinales hoy día transmitiendo directo desde acá, desde el gobierno regional, por el famoso caso Lencerías, pero es lencería, es plata para la cuñada del alcalde Coronel, es No, dinero para una impresionante. fundación de la presidenta Bachelet para hacer unos conversatorios que en realidad podría hacer educación, es dinero para una fundación Chinquihue de los Lagos donde está metido Vallespín, o sea, de verdad que es un desastre. En este marco, yo creo que mucha gente hoy día lo que nos dice es más dinero para que se lo roben, para que lo malgasten, a costa de mis impuestos. Está difícil el escenario para esa reforma, Patricia. No Bueno, está por eso fácil, porque clave no lo le que hace hagan sentido a la gente. clave lo que hagan en la comisión también para ver cómo se va abordando esta Sí, situación. bueno, en la comisión una de las cosas que deberíamos llegar, en mi opinión, es primero poner mayor fiscalización en el presupuesto 2024, que no exista este afán libertino desde los gobiernos regionales de entregar 400 millones de pesos a diestra y siniestra. Yo creo que eso se va a cerrar, no poder transferir de esa forma, que tengan una experiencia mínima las fundaciones de al menos 3 años,
y que no sean esto multiroot, o multifacéticas. Si hay una fundación que se dedica a una cosa, bueno, que sea eso que se dedica, no que haga tantas cosas distintas. Y lo otro es definir bien fundaciones. Fundación es alguien que crea una organización con su patrimonio y que puede buscar apoyo del propio Estado, pero parte de un patrimonio propio. Aquí lo que tenemos como fundaciones son ONG o consultoras disfrazadas de fundaciones que en el fondo han estado simplemente llevándose la plata al Estado. Esta fundación en ti, por ejemplo, del Bío Bío, de las famosas lencerías, ¿no es cierto? Yo sé que estas cosas suenan feas en la tele, pero no hemos hecho conocido en la región del Biobío por los calzones y los sostenes. Eso así nos conocen en todo Chile. Yo donde ando, estuve en Antofagasta, me preguntaban lo mismo. Eh, Imagínate, arrendada, después subarrendado un hotel, para hacer un tremendo proyecto, que era No, plantar un par de plantas, limpiar una alcantarilla y enseñarle a la gente cómo se pintaba los estamos bancos de la plaza, siguiendo. pega que hace la MUNI. O sea, Estamos siguiendo mira, muy, de un muy de nivel de... cerca ese caso, diputado, y también todos los que han ido destapándose a nivel nacional, muy atentos también a lo que vayan a hacer en la comisión, así que esperamos tenerlo pronto de vuelta, diputado. Muchas gracias por el contacto. A usted, pues si me invitan, encantado de estar nuevamente de vuelta. Muchas Que esté gracias, muy bien, Carlos. diputado. Y a todos Que esté muy ustedes, bien. los Chao, estamos chao. invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.